Vamos a comenzar la segunda parte del mensaje de hoy de mañana. El mensaje de hoy de mañana se llamaba Conociendo a Dios. Y la razón de conocer a Dios la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3. ¿Verdad? Bueno, yo cuando miro, si veo a alguien distraído y estoy con un profeta menor, digo, leo. Ahí lo vuelvo loco. Vamos a leer Oseas capítulo 6, versículo 3. Cuando lo tengas, Miguel, pegame el grito. Y conoceremos y proseguiremos sin conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Gracias, hermano. Conocer a Dios, decíamos hoy de mañana, no es tarea de un momento, no es tarea de un año, es una tarea para toda la eternidad. Y Spurgeon decía que la mayor empresa en la cual se podía involucrar a un ser humano era el de buscar y conocer a Dios. Vamos a leer un pasaje bibliano en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 9 al 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. La palabra de Dios nos enseña quiénes son los 24 ancianos. Es la iglesia. Porque en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice que solo los cristianos van a recibir ¿qué? Coronas. Y esa corona un día la pondremos a los pies de Jesucristo y le diremos: Señor, digno eres, porque es justo. Porque no tenemos méritos, porque no tenemos nada en nosotros. O sea que las coronas las recibimos por gracia. Y un día las pondremos a los pies del Señor y le diremos: Señor, justo eres de recibir gloria, honra por toda la eternidad. Hay dos cosas. Y esta es una respuesta a la pregunta que mucha gente se hace. ¿Y qué voy a hacer después que muera? ¿Qué voy a hacer en el cielo? Dos cosas. Tu vida va a ser una vida de adoración. Y tu vida va a ser una vida de continuo aprendizaje de la obra redentora de Jesucristo. Noten ustedes, hermanos, que nosotros tenemos un privilegio que los ángeles no experimentaron. ¿Cuál privilegio? El de conocer la gracia de Dios. Porque los ángeles o fueron obedientes y están con el Señor, o desobedientes y fueron expulsados. Y en el libro de Hebreos la palabra dice que los ángeles miran. ¿No? ¿Dónde? Cuando la palabra nos dice allá: mirad cuán grande nube de testigos. Esa nube de testigos está formada por los creyentes que han partido, pero también los ángeles aprenden y miran de cómo Dios trata a la iglesia y cómo la iglesia responde al Señor Jesucristo. Nosotros no creemos en la casualidad, pero recién Leo decía de que nosotros debemos reflejar la luz. Nosotros debemos mostrar a Cristo al mundo, ¿no? Esa era tu idea, ¿verdad? Bien. Astronómicamente, los planetas no tienen luz propia. Cuando uno va al liceo y estudia astronomía, aprende que los planetas no tienen luz propia. ¿Y por qué brillan? Porque reflejan, porque absorben la luz del sol y después la irradian. Y en un sentido, así debe ser un cristiano. No tenemos luz propia, pero debemos reflejar la luz de Cristo. Hoy de mañana les decía a los que estaban acá presentes que un cajero automático tiene un cierto parecido con un cristiano. Porque para que uno vaya al cajero automático y dé saldo, ¿qué tiene que suceder primero? Hay que depositar en la cuenta, ¿verdad? Porque no es que voy con la tarjeta y aprieto mi clave y sale el dinero. Si no deposité antes, no va a salir nada.
Y para poder ser cristianos victoriosos necesitamos tomar tiempo en y con la palabra de Dios, mirando las promesas de Dios, llenando la mente con la palabra de Dios. ¿Verdad? En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice la palabra de Dios algo muy importante. La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. La palabra de Dios no debe estar en nuestra vida ni más o menos, sino debe estar abundantemente llenando nuestra vida. Y la gente que vive en 33, la gente que viene de Tacuarembó, la gente que es gente de campo, sabe que el ganado, especialmente el vacuno, para alimentarse lleva un proceso, ¿verdad? El ganado mastica y mastica y mastica y mastica y mastica para después ¿qué? Aprovechar, ¿verdad? Ese alimento. Y nosotros necesitamos meditar en la palabra de Dios, no solo leerla. Esa es la enseñanza que nos dejó en el Antiguo Testamento Josué, cuando leemos en el capítulo 1, ¿no? Versículo 19. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Qué más dice la palabra? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Pero después dice en el versículo 9, ¿qué cosa? Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque si esto hicieres, Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que, hermanos, la palabra de Dios debe ser leída, no de vez en cuando, siempre. Amén. ¿Y por qué? Porque en los momentos de crisis es la palabra de Dios lo que el creyente tiene para aferrarse como un barco en el medio del mar en una noche oscura, tiene un faro para guiarse, o una roca para sostenerse en medio de la adversidad. La herramienta que Dios ha designado para eso es la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 10, dice: torre fuerte es el nombre de a él correrá el justo y será levantado. Entonces, yo no soy pentecostal, pero hoy tuve un sueño. Hoy de tarde en la siesta soñé que iba atrás de unos hermanos y les decía: vamos a aprender la Biblia de memoria. Y vamos a hacer eso, para empezar a disciplinarnos en el arte de memorizar la palabra de Dios. Terminamos esta mañana el mensaje en el libro de Proverbios capítulo 2. Así que vamos a hacer una cosa. Porque a veces la gente dice: yo no puedo memorizar la Biblia porque no tengo memoria. Sí se puede. Necesitamos querer. Nosotros necesitamos aprender la palabra de Dios no para que otros digan: qué bueno que sos memorizando. Necesitamos aprender la palabra de Dios porque nuestro futuro espiritual depende de cuánto guardemos y atesoremos la palabra de Dios. Necesitamos guardar la palabra de Dios. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo por memorizarla. Ahora, como tenemos tanta Biblia en internet, tanta Biblia en la radio, tanta Biblia en los medios de comunicación, nos vamos poniendo cómodos. Y a veces nos vamos leyendo. No voy a hacer el devocional hoy porque tengo el devocional en el celular. Y a veces no encontramos los pasajes. De la misma manera que a veces los niños no saben multiplicar porque se acostumbraron tanto a la calculadora que dejaron de usar la cabeza. Y necesitamos, hermanas y hermanos, ejercitar la mente. Cuando nosotros teníamos el ministerio en Tacuarembó, allá había un puesto de frutas y de verduras que se llamaba El Trópico. Y entonces uno compraba y el hombre iba a la computadora y yo me paraba y le decía: bueno, más o menos un error de 5 pesos gasté tanto.
porque él iba sumando y yo iba usando el coco, para mantener mis neuronas activas. Y le pegaba bastante bien. Vamos ahora a sacar un provecho de este campamento. Vamos, hermanos, a empezar a disciplinarnos para la gloria de Dios. Vamos a hacernos un bien a nosotros mismos. Así que este banco va a seguir a Diego y vamos a repetir todo sin apurarnos. Biblia en mano, Proverbios capítulo 2, versículo 1. Esta fila, Proverbios capítulo 2, versículo 1, y esta fila va a seguir a Miguel, Proverbios capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 2. Vamos a seguir a Diego, pero sigan la voz de Diego al unísono. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinares tu corazón a la prudencia. Amén. Vamos a trabajar con estos dos versículos hoy y mañana de mañana. Vamos a hacer un esfuerzo en el tiempo de Dios y yo para aprenderlo, pero no para que digan qué bueno que soy memorizando ni para que me den un premio, pero sí para que después del campamento estemos familiarizados y animados a memorizar ese versículo que a veces Dios nos habló y que fue una bendición en nuestro devocional diario. Vamos a tratar de memorizar. ¿Ustedes saben lo que son los tefilín que usan los judíos? Los judíos se colocan una cajita en la frente y se la atan. Y después se atan una caja en el brazo y se hacen muchos nudos. ¿Saben qué tienen adentro de la caja? Versículos de la palabra de Dios. ¿Y saben de dónde viene esa enseñanza, Miguel? ¿De dónde? ¿De Pentateuco? ¿Por qué? Pero no me acuerdo. Sí, no, en realidad viene de este hecho, de que Dios le dijo a los israelitas que la palabra de Dios debía estar sobre sus frontales y que los israelitas debían comunicar la palabra de Dios a sus hijos y que debía estar en los frontales y en la puerta de la casa, ¿verdad? Vieron que, no sé si tienen algún amigo judío, pero si ustedes entran, van a visitar a un judío, lo primero que se hace, ¿qué hay en la puerta afuera? La mezuzá, es otra cajita. Y en esa cajita hay un rollo con una pequeña porción del libro de Deuteronomio. Y entonces se la costumbre besar, porque el judío dice: yo amo la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la palabra de Dios debe estar en nuestra casa, y es lo que en el Pentateuco Dios les enseñó a través de Moisés a los israelitas, ¿no? Que los padres debían enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, que la palabra de Dios debía estar en sus frontales, ¿verdad? Ahora, si la palabra solo la memorizamos, pero no la vivimos, no produce fruto. La ley mata, pero gracias a Dios que el Espíritu vivifica. Así que nosotros necesitamos un equilibrio. Necesitamos memorizar la palabra de Dios, porque en los momentos más inesperados y más difíciles de la vida es lo que el Espíritu Santo va a usar para consolarnos y para animarnos. Por eso es que necesitamos memorizar la palabra de Dios. Por eso el creyente necesita un contacto con Dios. Pero hay algo más fundamental que no quiero dejar pasar por alto en este campamento ni en ninguno de estos días, que es lo más importante que le puede pasar a una persona, es conocer a Jesucristo. Tener a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Eso qué significa? Bueno, es un humillante, porque es reconocer que uno es un pecador, que uno no puede dejar de pecar, y que el único que nos puede liberar del pecado y de la condenación que el pecado arrastra es una persona, es Jesucristo. Y Él lo hace posible porque Él tomó nuestros pecados
lo llevó a la cruz del Calvario y derramó su sangre. Porque está escrito en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la Biblia dice que hay un Dios y un mediador entre el hombre pecador y Dios mismo, es Jesucristo. Aparte de Jesucristo no hay otra manera en la cual uno pueda ser salvo. Y para ser salvo lo único que tiene que hacer es confiar en la obra en que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él vino para tomar nuestros pecados, lo llevó a la cruz, derramó su sangre. Y dice Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces la sangre de Cristo puede limpiar nuestro pecado que no se ve pero que está, puede limpiar nuestra conciencia. Y con un corazón limpio y con una conciencia limpia, tenemos la seguridad y la certeza de que si nos morimos, estaremos un día con el Señor y Salvador Jesucristo. Por eso lo más importante es tener el perdón y la salvación eterna. Pero una vez que tenemos el perdón y la salvación eterna, necesitamos conocer al Dios que nos salvó. Y para conocer al Dios que nos salvó, necesitamos dedicarle tiempo. La iglesia muchas veces se compara en los estudios bíblicos con el matrimonio. Pero también se puede comparar la relación entre el cristiano y Cristo, entre Cristo y el cristiano, con el noviazgo. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Bueno, cuando uno empieza a salir con una muchacha, o una chica empieza a salir con un muchacho, tienen que dedicarse ¿qué? Tiempo. ¿Para qué? Para conocerse. ¿Verdad, Miguel? Porque Leo conoce a la chica que hoy es su esposa, le dedicó tiempo. Y al dedicarle tiempo, de repente se enteró que ella es alérgica al chocolate. Así que, si Leo se enteró que su futura esposa, hoy novia, es alérgica al chocolate, no le va a decir, mi amor, te traje una caja de bombón de regalo, porque la mata. ¿Y cómo Leo supo que su novia era alérgica al chocolate? Porque conversó. Porque dialogó, porque le prestó atención, ¿verdad? Si ella le hubiese dicho, ¿sabes, Leo? Nunca me regales rosas, porque soy alérgica a las flores y las flores me hacen estornudar y tengo problemas para respirar. Entonces Leo, ¿qué va a hacer? No le va a regalar rosas. Ahora, si ella no es alérgica, le puedes regalar, no seas machete. Muy bien. Entonces, se precisa tiempo, ¿verdad? Interés. En el mundo el interés se termina el día que se casaron. Y en el matrimonio cristiano el interés debe ser siempre. Y la atención debe ser siempre. Pero a veces no nos pasa eso. Entonces tenemos que reeducarnos, cambiar el chip y empezar de nuevo. El matrimonio necesita tiempo, el matrimonio necesita dedicación. Y nuestra relación con Dios necesita tiempo y dedicación. Tiempo para leer la palabra de Dios, tiempo para orar. Gracias a Dios que la Misión Evangélica del Uruguay, en los años que va llevando, nunca dejó de desatender ese momento de tiempo de Dios y yo. Pero el tiempo de Dios y yo no solo debe ser relacionado con un campamento, sino que debe ser el motor de nuestra vida cotidiana. Un misionero que trabajó en las Islas Nuevas Hébridas, Juan Peyton, él había nacido en un hogar cristiano y en su casa era tan humilde que no habían puertas. Eran pocos los dormitorios, en realidad tenían cama cajón, o sea, levantaban la cama y guardaban las cosas ahí, pum.
Y estaba el dormitorio donde estaban los padres y después los hijos en otro dormitorio. Y en esa misma casa, el papá de Juan Peyton se dedicaba a la hilandería, hacía medias, se ganaba la vida haciendo medias, pero era creyente, era cristiano. Y Juan Peyton fue creciendo dándose cuenta que había una cierta hora del día en que su papá corría la cortina y se iba para el otro lado. Era el tiempo en que el padre se dedicaba a orar, a hablar con Dios y a leer la Biblia. Y déjenme decirles que eso marcó la vida de Juan Peyton. Eso es lo que tiene que marcar la vida de tus hijos. No decirle, mirá, nosotros pertenecemos a la iglesia de 33, de la Misión Evangélica del Uruguay, yo voy a leer la Biblia. No, nuestros hijos tienen que darse cuenta que somos cristianos porque oramos. Porque siempre nos ven con la palabra de Dios. Porque el problema hoy es que hacemos para parecer y no hacemos porque somos. Y tenemos que ser, no parecer, ser. Entonces necesitamos leer porque es vital. Si no leemos, no tenemos herramientas para vencer a un enemigo. Los demonios, Satanás, las huestes espirituales que andan en los aires, conocen la palabra de Dios, pero la tergiversan, la tuercen. Como Satanás la torció cuando llevó al Señor, cuando mejor dicho el Espíritu llevó al Señor al desierto y se le apareció Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Tergiversó la palabra, la torció, le leyó una porción del Salmo 91 y otra porción no se la leyó. ¿Y cómo hizo el Señor Jesucristo para derrotar a Satanás? ¿Qué usó? La palabra. Usó el Pentateuco y dentro del Pentateuco lo llevó al libro de Deuteronomio. Y siempre la respuesta del Señor Jesucristo ante la tentación, ¿cuál fue? Escrito está. Ahora, escrito está no es un abracadabra mágico. Tiene que tener una base. Escrito está que esto que yo aprendí de la Biblia, que está en este capítulo y en este versículo. Así que es muy importante conocer a Dios y es muy importante tomar tiempo con Dios. Con estos pensamientos en mente, hermanas y hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27. Éxodo, capítulo 34, versículo 27. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Versículo 28. Y él, Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió aguas. Y escribió en tablas las palabras del pacto. Cuando uno lee este pasaje, como yo lo leía, se levantan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo hizo Moisés para sobrevivir tanto tiempo? ¿Tenemos algún médico acá? ¿Entre nosotros hay algún médico? Porque si tuviéramos un médico, dice, es imposible que un ser humano pueda resistir 40 días sin comer. Pero peor aún, 40 días sin beber agua. Pero Moisés sobrevivía. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo? Yo soy curioso, entonces yo le consulto a Dios, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? Y Dios me tiene que dar la respuesta en su palabra, ¿verdad? ¿Dónde encontramos la respuesta a nuestras interrogantes bíblicas y espirituales? En la palabra. Ahora, el propio Señor Jesucristo, como les mencionaba hace un ratito, fue llevado por el Espíritu al desierto y fue probado en esta área. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 3,
Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice Emiliano? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, si el pan es necesario en la dieta de todo ser humano, si la comida es necesaria para la supervivencia del ser humano, estos pasajes nos enseñan que más necesario para nosotros es la palabra de Dios. Vivimos de tal manera que para nosotros es necesario estar en contacto con la palabra de Dios cada día. No se conformen solo con escuchar la palabra de Dios 1, 2, 3 o 4 veces en la semana. Que la palabra de Dios sea la búsqueda y la realidad de su vida. Cuando yo era pastor en Tacuarembó, una vez había no sé si existe todavía, un molino Caorce, y tenían una panadería. Y ahí encontré un hombre en la caja, cuando le fui a pagar, y él me preguntó si yo era cristiano, y le dije que sí. Y él me preguntó qué hacía. Y yo le dije: soy pastor. Y él me dijo: yo serví muchos años en asambleas de Dios, en Río de Janeiro. Y estaba a cargo de un sínodo, estaba a cargo de muchos pastores. Yo le dije: bueno, está bien. Y él me preguntó cómo me organizaba yo. Y yo le dije: mire, yo me levanto y leo la Biblia y tomo mi tiempo con Dios. El mundo puede caerse a pedazos, pero yo tengo que tener mi tiempo con Dios. Y el hombre abrió los ojos y me dijo: ¿por qué? Y yo le dije: mire, yo no puedo ir a visitar a alguien si yo primero no leo. Yo no puedo orar con alguien si primero no tuve mi tiempo. ¿Qué le voy a decir a la gente? Cuando me casé con Carolina, el pastor Ramón Pop me dijo: Alberto, ¿cuántos libros lees por día? Sé que lees mucho. Y yo le dije: mire, yo leo 5 salmos, un proverbio, después leo un pasaje en el Antiguo Testamento todos los días, y también en el Nuevo Testamento, porque necesito estar bien informado y tener conocimiento de la palabra de Dios. Y él me dijo: bueno, ahora cuando te cases, Alberto, ya no vas a poder leer tanto. Y en 35 años de casado he tratado nunca de bajar el ritmo. Yo en mi devocional estoy siempre 5 salmos, un proverbio, estoy en el Antiguo Testamento, estoy en el Nuevo Testamento. Necesito contacto con la palabra de Dios. Y una de las cosas que he añadido en los últimos años es: siempre trato de estar en uno de los evangelios para escuchar la voz de Cristo fresco. Porque es necesario escuchar la voz de Cristo fresco. Sin comentarios, sin comentaristas bíblicos. Jesucristo y yo, Jesucristo y tú. Creo que es importante, hermanos, que tengamos contacto con la palabra de Dios. Nuestra vida espiritual va a depender del contacto que tengamos con la palabra de Dios. Pero queda más fácil a veces agarrar el celular y llamar al pastor y decir: pastor, tengo un problema. Pero no te olvides que el Dios que aconseja a tu pastor es el mismo Dios que vos tenés y que usa la palabra de Dios. No seamos entonces cristianos perezosos, sino busquemos realmente a Dios. Amén.
Y cuando uno toma contacto con una persona en el noviazgo, Leonardo, más se interesa, más se aman. Y eso tiene que pasar con nosotros al estar en contacto con Dios. Nosotros vivimos en un mundo de mucha vorágine, de continuo movimiento. ¿Han oído la palabra turbillón? El turbillón es un mecanismo que inventó un francés, Breguet, que vivía en Suiza. Los relojes de bolsillo, al estar en posición vertical, se desregulaban. Y Louis Abraham Breguet inventó el turbillón, que era una pieza que gira continuamente y que equilibra el balance, entonces hace que el reloj no se desajuste al tenerlo vertical o horizontal. Y el turbillón siempre está en movimiento, como la vida nuestra. Estamos en movimiento o hay gente moviéndose alrededor nuestro. Y necesitamos equilibrio. Y el equilibrio de nuestra vida tiene y debe estar en la palabra de Dios. Entonces, necesitamos ese contacto con la palabra. Y una cosa que a mí me llamaba la atención, ¿no? ¿Cómo se sostuvo Moisés tantos días recibiendo la palabra? Queridos, Dios es todo suficiente. No solo en sí mismo, sino que Dios quiere que comprendamos y que nos apoyemos en su autosuficiencia para nuestras provisiones materiales, pero más aún para nuestras provisiones materiales. ¿Qué cantábamos en el corito recién? Sus promesas son, Leo, fieles. Sus promesas son fieles. Sus promesas son fundamentales. Ahora, nosotros cantamos, ¿no? Sus promesas como rocas son. Suena poesía, ¿verdad? Necesitamos algo más fuerte. La palabra. Salmo 119, perdón. Versículo 14, Diego. Y versículo 15 también. Y 15. Y Leonardo va a leer para todos nosotros Salmo 119, versículo 7. Y así dice la palabra de Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Amén. Y el Salmo 119, versículo 107, Leo. 107. Sí. ¿Qué crees? Afligido estoy en gran manera, vivifícame Jehová conforme a su palabra. ¿Qué es lo que necesita el alma cuando está afligida? La palabra de Dios. El gozo del creyente no está en tener un auto nuevo o una casa más grande. En el Salmo 119 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. ¿Qué son los estatutos? La palabra de Dios. La ley de Jehová. Dijo David que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Lo que nos hace volver más a Dios es la palabra. Por eso la palabra siempre debe estar puesta en nuestro corazón y en nuestra boca. De la profundidad del corazón habla la boca.
Así que conocer a Dios está en estrecha relación con pasar tiempo con Él y con su palabra. Vivifícame, oh Jehová, leía Leonardo, conforme a tu palabra. ¿Cómo se mantuvo entonces Moisés tantos días sin comer? Porque Dios en su suficiencia, y Dios es todo suficiente y abarca todos los detalles de la vida. Dios abarca toda la todosuficiencia de Dios, abarca todas las necesidades, las físicas, las materiales y las espirituales. Lo que pasa es que generalmente enfocamos mal. Muchas veces enfocamos la todosuficiencia de Dios relacionado con lo material. Por ejemplo, ¿quién no se sabe de memoria Filipenses 4:19, no? ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la todosuficiencia de Dios es necesaria en el matrimonio, Leonardo. ¿Por qué? Porque a veces no todo funciona bien. Y es ahí cuando el esposo tiene que recurrir a la todosuficiencia de Dios. Para salvarse de caer en el error de buscar la felicidad que no encuentra en su matrimonio fuera de la voluntad de Dios. El matrimonio es como un cuadrado, como un rectángulo. Nuestra felicidad radica en estar dentro del cuadrado, dentro del rectángulo. Esa debe ser la oración de todo esposo creyente. Señor, ayúdame a encontrar mi gozo y mi felicidad dentro de los límites que tú has establecido, no fuera de ellos. Bueno, cuando el hombre pierde la conciencia o la visión de que Dios es todo suficiente, entonces el hombre empieza a meterse por caminos torcidos. Y aparece este elemento que voy a tratar con mucha delicadeza porque no es mío. Entonces voy a recurrir a mi amiga de hace muchos años para contarle que estoy pasando una crisis matrimonial. Y empiezan los diálogos. Y empiezan las conversaciones. ¿Quién pone límite? Si uno está mal. Hay cosas peores que eso, que también están acá. La pornografía. Son alternativas equivocadas. Dentro de los límites de Dios todo. Fuera de los límites de Dios, nada. Entonces necesitamos que la palabra nos entre. Necesitamos orar. Necesitamos comunicación en el matrimonio. Pero cuando una parte no quiere escuchar, Dios oye. Salmo 65, versículo 2. ¿Me estoy portando bien? ¿Lo estoy cuidando? Así, maravilloso el celular. Salmo 65, 2. No. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. ¿Podemos orar a Dios en todo? Tiempo. No solo cuando las cosas van bien, sino cuando pasamos un valle de aflicción o tribulación o dificultad. Siempre podemos orar a Dios. Yo uso una palabra, ser circunspecto. Vivir dentro del cubo no es malo. Vivir dentro del rectángulo no es malo, porque es estar en la voluntad y en el plan de Dios. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Bueno, ¿por qué o cómo hizo Dios para sostener a Moisés 40 días? Dios fue todo suficiente. Dios fue todo suficiente. Porque la todosuficiencia de Dios abarca las necesidades físicas, materiales y espirituales. Yo no tengo la más remota idea de cuál puede ser la necesidad hoy, ahora, en este momento, en el corazón de Miguel o en el corazón de Leonardo. No sé.
Pero no importa, Dios sabe. Y les desafío a que busquen la todosuficiencia de Dios. En Él. Para que después puedan decir, todo vino de lo alto. Toda dádiva perfecta viene de lo alto, de Dios, en el cual no hay sombra de variación. Dios es siempre el mismo. Dios es inmutable. Y ese es el ancla de nuestra alma. Tenemos un Dios que no cambia. Yo Jehová no mudo. Malaquías capítulo 3, versículo 6, Leonardo. Dios es inmutable. Él es la roca en la cual nosotros tenemos que apoyarnos en medio de nuestras dificultades. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Dios es inmutable. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a mirar en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 29, algo muy interesante, porque no solamente Moisés estuvo 40 días tomando nota de lo que Dios le decía, algo pasó también con el aspecto de Moisés. Éxodo capítulo 34, versículo 29, Diego. Y así dice la palabra de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de testimonio en su mano al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés descendió, su rostro brillaba. ¿Tenía luz propia Moisés? Y entonces Leo, ¿dónde salía ese brillo? Por haber estado con Dios. Leo decía acá arriba del púlpito, ¿no? Que nosotros debemos mostrar la gloria de Dios. Pero tenemos que entender que la luz no es nuestra, es de Dios. Entonces nosotros necesitamos tiempo con Dios para ser contagiados de Dios. ¿A quién no le gusta la playa? Y cuando uno va a la playa le gusta exponerse al sol, ¿verdad? ¿Para qué? Para después decirle a los vecinos, mirá, estuve en Cancún, mirá, estaba bueno allá el sol, ¿no? Mirá cómo quedé. Pero yo estuve allá en Puerto Gallina, mirá. Mirá cómo estoy. Pero a los 15 días, ¿qué pasa, Leo? Se va. Tenemos que comprar otro pasaje para ir allá a Acapulco o a Brasil. Sale caro. ¿Saben que en una de las esculturas que hicieron de David, le pusieron unos cuernos, ¿no? Porque el artista, el escultor, ¿cómo hacía para que se viera el rostro de Moisés y le ponía un velo? Por eso cuando ustedes están mirando alguna revista europea, se encuentran una escultura de David y le notan cuernos, dicen, ¿y esto por qué es? Bueno, porque él quería expresar que cuando Moisés descendió, tenía un brillo en su rostro y le tuvieron que poner un velo. ¿Por qué Moisés hizo poner un velo en su rostro? Ahora lo vamos a ver. Había una razón. Diego dijo muy bien, desciende Moisés con las tablas, su rostro brilla. El rostro de Moisés resplandecía y tuvieron miedo de acercarse. Y Moisés les mandó a llamar. Luego en el versículo 31, Diego. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés le habló. 32. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Gracias, hermano. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Por qué?
La respuesta no se encuentra en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 13, Pablo arroja luz sobre este pasaje y dice: no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. ¿Por qué Moisés hizo poner un velo sobre su rostro? Porque no quería que los israelitas se dieran cuenta que ese brillo no era permanente. Como dijo Leo, se desvanecía. Pregunta: ¿cómo hago? ¿Cómo haces? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo haces para que nuestro rostro brille y resplandezca? Necesitamos tiempo con Dios. Amén. Y con su palabra. Amén. Tiempo con Dios y con su palabra. Esposos, necesitamos proveer para nuestras esposas un tiempo de Dios y su palabra. El tiempo más difícil es cuando hay niños pequeños. Hay un chiste en el mundo, ¿no?, que dice que las mujeres son las únicas que pueden hacer 3 o 4 tareas al mismo tiempo. Ese chiste tiene su base en la realidad. Porque la mujer está con un bebé en el brazo, está calentando la mema, está mirando qué está haciendo el otro pequeño. Muchas cosas. El problema es que venimos de una cultura que está bien que la mujer lo haga. Y nosotros nos preocupamos de provisionar, de que no le falte nada material a nuestras esposas, pero es un error en el que yo también caí. Pero tenemos que preocuparnos también de las necesidades espirituales de nuestras esposas. Ellos también necesitan un tiempo con Dios. Nosotros necesitamos un tiempo con Dios. Y juntos se necesita un tiempo con Dios. Así que está bueno que la esposa tenga un tiempo con Dios, está bueno que tú tengas un tiempo con Dios, y está bueno que tengan juntos un tiempo con Dios. Es necesario. Y entonces la gloria de Cristo va a brillar en su matrimonio, en su hogar y en sus vidas. Se necesita tiempo con Dios. Ahora, en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, implica ser contagiados con su brillo. Y esto es algo, hermanas y hermanos, que todos nosotros debemos anhelar. Teniendo presente esto, el brillo no es una vez y para siempre. Como tu tostado no es una vez en la playa y ya está. Hay que ir todos los años, todos los veranos, y exponerse a la sombra, al sol, para estar tostado, ¿no? A no ser que sean como yo, que no necesita, da lo mismo, si hay sol o no hay sol, ya tenemos. Pero la Biblia dice que el cristiano debe buscar no un brillo exterior, sino el brillo que es el resultado de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Y quisiéramos mirar esta noche 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Moisés pidió un velo porque se dio cuenta que su brillo con el correr de las horas se iba desvaneciendo. Estar con Dios transforma, pero debemos buscar a Dios no por una sensación, no por un brillo exterior, sino por el hecho de disfrutar su presencia, para ser transformados por el Espíritu Santo de Dios.
¿Estarás dispuesto a empezar? Dios quiera que sí. Amén. Que empieces saliendo de este lugar con una meta. Con una meta que parte de una necesidad básica. Necesito tiempo con Dios. Necesito tiempo con Dios. Mi esposa necesita tiempo con Dios. Mi familia necesita tiempo con Dios. Señor, no quiero solo estar leyendo. Quiero que me ayudes y me enseñes a meditar tu palabra. Quiero pedirte, Padre, que al estar delante de tu palabra mi vida sea transformada por la palabra. Y que me hagas a través de tu palabra más semejante a ti. Yo no quiero ser conforme al estilo de mi iglesia. No debemos conformarnos con ser conformes al estilo de nuestra misión. Debemos ser conformados a la imagen de Cristo, de un Redentor viviente, de un Salvador que venció la muerte y que Él tiene hoy el control. Este mundo es de Él. Este mundo pertenece a Él, es de Él. Entonces, Señor, tú eres real, transforma mi vida, transforma mi carácter, hazme más semejante a ti. Y ponernos un cartel, ¿no? Todavía no somos perfectos. Somos gente en reforma. Somos gente en construcción. ¿Amén? Amén. Dios les bendiga. Vamos a cerrar con unas palabras de oración. Querido Dios y Padre Celestial, ayúdanos a verte en la realidad de la Biblia, ayúdanos a verte en la realidad de tu santa palabra. Quieras tú, Señor, transformar nuestro carácter, quieras tú transformar nuestra personalidad, no a un modelo, sino a la palabra de Dios. Palabra viva, palabra fiel. Padre, quieras tú tomarnos a través de tu Santo Espíritu y trabajar en nuestros corazones, para que podamos, Señor, reflejar a un mundo en oscuridad y en tinieblas la luz de tu Hijo. Necesitamos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Y obra, Padre, a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, para que esto sea una realidad verdadera. Y permite, Padre, que al estar delante de tu palabra podamos sentir más amor, más fervor, más celo, más deseo de santidad. Que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y que tú recibas toda la gloria y la honra. Lo pedimos en los méritos y en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo.